Habla el abogado y periodista Rafael Mítilo desde Barinas, Venezuela. El derecho es cosa seria, por eso es de todos y para todos. Por cierto, me han pedido que explique qué significa eso, que el derecho es de todos, que el derecho no tiene dueño, no es de un grupito, no es solo de los que saben, es de los que quieren saberlo, de los que lo necesitan, de aquellos para los cuales fue creado, que es organizar la sociedad para que permita que todos vivamos en paz. También me han preguntado que por qué le doy me gusta a mis videos. Problema de actitud. Si no me gusta lo que hago, imagínense ustedes. Yo sí le doy me gusta a lo que hago, porque lo hago con gusto. Ahora bien, ¿de qué quiero conversar hoy? El daño moral. ¿Existe en Venezuela la indemnización por daño moral? Sí, sí existe. Como tengo poco tiempo, voy directo al grano. El artículo 1185 del Código Civil venezolano, o lo que queda del Código Civil venezolano, establece lo siguiente: de los hechos ilícitos, artículo 1185, el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Esta es la base general, el hecho ilícito, pero el artículo 1196 es más concreto. ¿Por qué? Porque establece directamente qué es el daño moral y cómo debe y por qué debe resarcirse. Artículo 1196, reparación del daño moral o material. La obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito. Artículo 1196. Una sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia estableció el 13 de julio del año 2000 lo siguiente: a la luz de lo dispuesto en el artículo 1196 del Código Civil venezolano, se evidencia que es discrecional del sentenciador determinar la cantidad a indemnizar por concepto de daño moral, es decir, se deja al arbitrio del juzgador la decisión sobre la que se debe pagar cuando se configure el daño moral, cuestión que se constató anteriormente de la transcripción parcial de la recurrida. Existen muchas sentencias al respecto, pero además de esto quisiera muy brevemente: hechos ilícitos y daño moral. Simón Jiménez Salas. En este maravilloso libro, el profesor Jiménez Salas, abundantemente conocido por todos nosotros, establece lo siguiente. Primero, el daño moral existe debidamente tutelado por el derecho venezolano en el artículo 1196, que es el del tenor siguiente. Transcribe el profesor el artículo que ya leímos. Segundo, el fundamento genérico del daño moral es que todo daño debe ser reparado, sea material, moral o mixto. Entre paréntesis, afecta lo económico y lo moral, sea por hecho propio o por hecho ajeno que legalmente obligue. La reparación, como vimos en el capítulo correspondiente, debe ser equitativa, compensatoria o con fórmula ética que contrarreste el nivel del daño causado. Tercero, lo moral forma parte del patrimonio de una persona, de forma que una lesión en el orden moral es una lesión patrimonial. No todo interés ni todo patrimonio es pecuniario. Existe un interés y un patrimonio distinto al pecuniario, que muchas veces es de mayor trascendencia que el material. Cuarto, existe una necesidad jurídica de sancionar la conducta ilícita, evitando la impunidad, o lo que es lo mismo, existe una necesidad jurídica de hacer efectivo el derecho. Quinto, las indemnizaciones no son ni constituyen una ecuación matemática, ni reparan en forma absoluta o totalmente compensatoria. Sexto, la comunidad social exige la consagración
del daño moral y su reparación como forma posible de convivencia y de respeto entre quienes integran la sociedad. Séptimo, se justifica dejar en manos del juez la fijación de la reparación por lo que representa en la sociedad. Y octavo, el único medio sustantivo del daño moral es el vil dinero, pues no existe reparación simbólica o solamente declarativa. No importa que el hecho ilícito se cometa en ejercicio de un derecho para que exista el daño moral, pues ello constituye abuso del derecho. Amigos míos, el daño moral es cuando nosotros estamos comenzando a ejercer, como se dice, la cereza del pastel. Nos inquieta conocerlo y nunca profundizamos en él. En 34 años de ejercicio son muy pocas las demandas acerca de daño moral que yo he visto, pero existe. Y bien tratada, bien tejida, es posible hacer justicia a través de esa interesante institución del derecho civil venezolano. El daño moral existe y es necesario hacerlo valer en aquellos casos que sea necesario para hacer justicia. La orientación es necesaria, siempre lo será, pero ante todo, consulta a tu abogado de confianza.